Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta última clase que vamos a revisar lo que son los modelos de propagación en interiores. La semana pasada habíamos visto los modelos de propagación en exteriores. Esta semana vamos a ver cuáles son los modelos o cuáles son los mecanismos o los principios que funcionan para lo que es la propagación al interior de los edificios. Entonces aquí vamos a revisar algunas cosas, como son generalidades, cuáles son los modelos de propagación, los distintos tipos. Vamos a revisar a fondo lo que son los modelos Van Slope, el Multiwall COSDES 3.1 y 1238. Y también algunos otros modelos que permiten calcular o estimar la potencia o las pérdidas que sufre la señal al interior de los edificios. Entonces la propagación en interiores es muy distinta a la de exteriores, ya que aquí se deben predecir lo que son niveles de señales que tenemos al interior de los edificios. Por ejemplo, puede ser una red inalámbrica Wi-Fi, una red de sensores para domótica, telefonía inalámbrica y cualquier otro dispositivo que use el espacio para propagar la información. Pues aquí surge el concepto de lo que son las redes heterogéneas, que son con respecto a lo que son las redes de comunicaciones móviles y de servicio móvil avanzado. Entonces, aquí hablamos del concepto de red heterogénea y lo que son picoceldas y femtoceldas, que son los que se usan al interior de los recintos o de los edificios. ¿Qué sufre o qué fenómenos se producen dentro de al interior de los edificios? Tenemos lo que son la reflexión, dispersión y difracción, que ya los hemos revisado anteriormente. Entonces aquí igualmente lo que es el efecto multitrayecto. Entonces, debido a la presencia de múltiples obstáculos, el rayo va a producir o va a pasar por varios efectos que tiene al interior. Entonces, por el caso, por ejemplo, de una red de celular o de comunicación avanzada móvil, tenemos lo que son, en caso de una red heterogénea, tenemos lo que son macroceldas, lo que son micro y picoceldas y lo que son las femtoceldas. Entonces, cuando nosotros estamos con nuestro celular, la señal puede provenir tanto de una macrocelda como de una picocelda o microcelda, o también de una femtocelda. Entonces, a medida que nosotros, por ejemplo, si estamos en el subterráneo, vamos a tener menor señal de recepción que si estuviéramos, por ejemplo, en la terraza del edificio o en el último piso. Entonces, a medida que ustedes suben, por ejemplo, de piso, van a tener una mejor recepción, ya que la señal atraviesa o sufre menos pérdida debido a que atraviesa menos paredes, menos losas o menos pisos. Entonces la señal sufre menos degradación. Por eso es importante que debemos planificar lo que son cuántos access point debemos colocar al interior de los edificios, cuántas femtoceldas, cuál debe ser la potencia de transmisión, cuál será la cobertura que tendremos al interior de un edificio. Entonces veamos los tipos de modelos de propagación que tenemos para interiores. Obviamente estos modelos también pueden aplicarse a lo que es exteriores también. Entonces aquí tenemos algunos modelos que son, por ejemplo, modelos empíricos, que son basados en mediciones que ya los hemos visto, así como por ejemplo el modelo Kumurata es un modelo empírico basado para exteriores. También tenemos modelos empíricos para lo que es interiores. También tenemos los modelos deterministas, que por ejemplo tenemos lo que son lanzado o trazado de rayos, que es mediante óptica geométrica. También tenemos lo que son otro tipo de determinista que usa un algoritmo denominado Finite Difference Time Domain. Este algoritmo nos permite aproximar lo que son las ecuaciones de Maxwell, es decir, vamos a calcular la cobertura al interior de los edificios empleando ecuaciones de Maxwell mediante este algoritmo. También tenemos actualmente lo que son los basados en inteligencia artificial. Entonces, las inteligencias artificiales permiten, mediante una cierta alimentación de datos,
que vayan aprendiendo cuál va a ser la potencia o las pérdidas en cierto escenario con cierto tipo de obstáculos, por ejemplo. Y también tenemos obviamente los que son semi-empíricos y los semi-deterministas, que son una combinación de todos los anteriores. Entonces, en lo que respecta a lo que son al interior, tenemos algunos tipos de rayos, ¿no? Que si hablamos de los tipos deterministas, entonces aquí tendríamos lo que es un rayo directo, que es aquel que no sufre ningún o no pasa por ningún obstáculo. Tenemos lo que es el rayo transmitido, que es aquel que traspasa, que podríamos decir traspasa las paredes. Entonces, es decir, al traspasar una pared va a sufrir cierta pérdida de absorción. O también es conocido como rayo difractado o rayo transmitido. Y obviamente el rayo reflejado, que es el rayo que tenemos, que genera también el efecto multitrayecto, ¿no? Entonces también al interior de los edificios tenemos lo que es el efecto multitrayecto. Ya, de los modelos empíricos tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo tenemos el modelo One Slope, que es un modelo que vamos a ver que se basa únicamente en el rayo directo entre el emisor y el receptor. El Dual Slope, que considera tanto el rayo directo y un rayo reflejado. Entonces, también tenemos, bueno, aquí otros modelos que son, por ejemplo, Model-Kina, Model simplificado, Multiwall, que son modelos que toman en cuenta el tipo de pared y el material en que están hechas las paredes. Y tenemos el modelo UIT P1238, que es un modelo de propagación de la I2R. Veamos el modelo de pendiente única o One Slab. Entonces, como les decía, este modelo se basa únicamente en la distancia que separa el transmisor y el receptor. Pues aquí, ¿qué hacemos? Usamos la fórmula de Friis. Entonces, a la fórmula de Friis tenemos la pérdida de espacio libre, a la que le vamos a añadir unos factores de corrección que dependen del tipo de ambiente en el que se están propagando las ondas. Bueno, obviamente esta pérdida indoor será muy superior a la pérdida o la ecuación de Friis que tenemos normalmente en exteriores. Entonces aquí se añaden, como les digo, un factor de corrección. Los otros modelos, o la mayoría de los otros modelos, se basan en este modelo de One Slope. ¿Qué le hacemos? Le vamos añadiendo nuevos parámetros como son tipos de paredes, números de piso que atraviesa la señal, en base a este tipo de modelo. Entonces, como ven ustedes, aquí se forman circunferencias alrededor del transmisor, ya que solo depende de la distancia y el ambiente en el que está, ya que el ambiente siempre va a ser constante en cualquier dirección que apuntemos. Este modelo es bastante rápido, pero es inexacto. Es muy inexacto para lo que es la predicción de la potencia o las pérdidas que se producen en el interior de edificios. Aquí tenemos la fórmula que aplicamos para este modelo, que es que las pérdidas de trayecto va a ser igual a 20n por el logaritmo de la lambda sobre 4pi por d más sigma, que es la desviación estándar. N, que es un factor que depende del tipo de edificio en el que esté propagándose. Y y sigma es el factor de calibración que de acuerdo a las mediciones o la desviación estándar de las mediciones realizadas en ese tipo de ambiente. Entonces tenemos que lambda es la longitud en metros y distancia en metros. Entonces pues todo está en metros. Aquí, debido obviamente a las distancias más pequeñas que sufre la señal al interior de los edificios. Aquí, como ustedes saben, tenemos dos tipos de desvanecimientos. Tenemos los desvanecimientos debido al espacio libre, y tenemos los desvanecimientos de large scale o small scale. Entonces aquí, debido a las distancias cortas, los desvanecimientos lentos casi no se producen. Entonces tenemos aquí más influencia de lo que son los desvanecimientos rápidos, estos desvanecimientos que se deben al efecto multitrayecto. Entonces aquí tenemos algunos valores para lo que es el valor de n y de sigma. Entonces, por ejemplo, si es una oficina con particiones duras, es decir, con paredes de ladrillos, tendríamos un n igual a 3 y una desviación estándar de 7. Para lo que son, por ejemplo, claro, y una frecuencia de 1500 MHz.
Para una frecuencia de 1900 MHz tenemos que n es igual a 2.6 y 14.1. Entonces aquí vemos que dependemos del tipo de ambiente en el que estamos trabajando. Luego tenemos el modelo Multiwall COS231. En cambio, este modelo se basa en lo que es el número de paredes o cuántas paredes que atraviesa el rayo, cuántos pisos hay entre el transmisor y el receptor. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos que el transmisor está ubicado en esta área y el receptor acá, y el rayo directo va a atravesar algunos puntos o algunas paredes que vamos a tener que tener en cuenta para poder realizar el cálculo mediante este modelo. O también, a su vez, puede estar por ejemplo, podría estar el transmisor ubicado en otro piso. Digamos, tenemos este caso y tenemos que el transmisor está ubicado en el primer piso y el receptor en este piso. Entonces, en cambio aquí el rayo va a atravesar dos pisos. Entonces, al atravesar los pisos vamos a tener cierta pérdida. Es por eso que a veces en sus viviendas, por ejemplo, podrán notar que si tienen, por ejemplo, el access point o el router inalámbrico en la sala, por ejemplo, y ustedes tienen su habitación en el primer piso o tercer piso, la señal es muy débil. Entonces, es debido al efecto o a la absorción que sufre la señal en los materiales de la construcción. Entonces, no es lo mismo una pared de ladrillos que una pared de hormigón armado, que un muro o que una losa de tipo, por ejemplo, nova losa o losa alivianada, cualquier tipo de material usado. Este tipo como les decía, considera los materiales de paredes y pisos, y a menudo es pesimista. ¿Qué quiere decir pesimista? Que a veces sobredimensiona las pérdidas, es decir, que la cobertura en la realidad es mayor que la que podemos determinar con este modelo, pero es un modelo bastante preciso y que nos permite ir variando lo que es la propagación de acuerdo a la dirección del rayo o donde esté ubicado el receptor. Entonces aquí, en cambio, también tenemos la fórmula que es, igualmente usamos para estimar la pérdida del trayecto. Entonces la pérdida que existe entre el transmisor y el receptor. Entonces aquí estamos estableciendo cuánto es la pérdida, digamos, LB o L. Entonces esta pérdida la calculamos de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos un factor que es LFC, que es la pérdida de espacio libre entre el transmisor y el receptor, con la ecuación de Friis, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación de Friis. Tenemos LC, que es una pérdida constante que tenemos en el modelo, que equivale a 37 decibeles. A veces es considerada como la pérdida a 1 metro de distancia del transmisor de espacio libre, debido a que existe una distancia de Fraunhofer, que es la distancia que se tiene para el efecto de propagación. También tenemos lo que es una constante empírica calculada, que es B, que es igual a 0.46. Y tenemos aquí el número de paredes atravesadas por el factor de pérdida de cada pared. Entonces, como les decía, pues aquí pueden haber distintos tipos de pared que atraviesan. El rayo puede atravesar paredes de ladrillo, paredes de gypsum, y cualquier otro tipo. Y en cambio también tenemos lo que es el número de pisos atravesados y las pérdidas por piso que se producen. Es decir, al atravesar la losa ya va a tener una cierta pérdida, un factor de pérdida. Entonces hay que multiplicar por el número de, aquí tenemos el número de pisos y el F, que es el factor de pérdida por piso. Entonces aquí tenemos que sumar todos los diferentes tipos o números de paredes de diferente tipo y multiplicarlos por el factor de pérdida que tenemos por cada una de las paredes. Ya, tenemos el modelo, lo que es UIT-R P1238. Aquí este modelo se basa en lo que es el ambiente y la distancia a la que está ubicado el receptor. Es basado en el modelo One Slope que vimos primerito, ¿no? Entonces, como ven, la fórmula es muy parecida. Entonces aquí tenemos que la pérdida total de trayecto será igual a 20 logaritmos de la frecuencia, que siempre va a estar en megahercios,
n, que es un factor de un coeficiente que se tiene debido, que también se tiene debido al ambiente en el que está propagándose la zona. Entonces depende del tipo de edificio. D, que es la distancia que está en metros. LF, que es el factor de cuántos pisos, o depende de cuántos pisos atraviesa la señal. Si está en el mismo piso, obviamente la LF va a ser igual a 0, ¿no? Y menos 28. Entonces esta sería muy sencilla para calcular lo que es la pérdida al interior de los edificios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el valor de n, que tenemos este factor n, puede tomar algunos valores. Por ejemplo, aquí tenemos que para un edificio residencial vale 28 a 1.9 GHz. Por ejemplo, para 2.4 GHz, que es lo que usamos para Wi-Fi, sería número 28 también. Para un edificio de oficinas es 30. Y así dependiendo de la frecuencia que tengamos. La recomendación PES 1238 nos da una tabla de más frecuencias, que bueno, aquí solo es una muestra de los valores de n. Entonces ahí en la recomendación ustedes pueden hallar todos los valores de n que con respecto a frecuencias mayores, por ejemplo a 5.8. Se puede encontrar frecuencias de más altas, ¿no? Y tenemos lo que es el LF, que depende también, como les digo, del número de pisos que atraviesa la señal. En cambio, por ejemplo, aquí, si tenemos en 900 MHz o 0.9 GHz, que cuando se atraviesa un piso, tenemos 9. Cuando atraviesa dos pisos, sería 19. Y cuando atraviesa 3 pisos, sería de 24 el valor de LF. En el caso de, por ejemplo, de 1.8 a 2 GHz, entonces ya depende del valor del número de pisos. Por ejemplo, 4 por el número de pisos. En el caso de residencial. Y en el caso de edificios de oficinas sería 15 más 4 por n-1, donde n es el número de pisos, recuerden. Entonces, n es el número de pisos. Y los otros modelos que son derivados de lo que es el multiwall, o son similares a multiwall y que permiten también, que tienen ciertas correcciones y ciertos márgenes de precisión. Como en todos los modelos ustedes van a tener que hay mejoras, se realizan siempre todos los días o todos los años, siempre van a existir nuevas mediciones y nuevos coeficientes. Entonces siempre va a estar variando todos estos valores. Entonces esto hay que tener en cuenta a la hora de calcular lo que son los modelos, ¿no? Ya. Bueno, como les digo, son parecidos, no los voy a explicar porque la dinámica es la misma, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen algunos, por ejemplo, Modeliquina tienen la sumatoria del número de pisos atravesados por factor de pérdida por piso, y lo que es las paredes también, el número de paredes por el tipo de pared. Y aquí la diferencia es que aquí nos da valores dependiendo del tipo de pared, por ejemplo, ladrillo, hormigón, pared fina, pared gruesa, del suelo o de gypsum, de yeso. Entonces, eso ya depende. Aquí tenemos un modelo más simplificado que solo toma en cuenta si es pared fina o pared gruesa, por ejemplo. Entonces, solo multiplicamos por el número del tipo de pared. Ya no hacemos distinción entre el tipo ladrillo, el tipo yeso, sino solamente es pared fina o pared gruesa. Que tenemos los valores aquí. Entonces, usamos solamente estos dos valores aquí. 231 y 1562 en lo que es el modelo simplificado. Y tenemos los otros tipos de modelos que son los deterministas, que por ejemplo tenemos los que son basados en rayos. Pues aquí, como les decía, tendríamos lo que es el ray tracing, el ray launching o dominant ray, o el rayo dominante. Este tipo de modelos usan lo que es la teoría unificada de la propagación, o la teoría geométrica de la difracción. Entonces siempre vamos a analizar que los rayos salen desde el transmisor y cómo se comportan hasta llegar hacia el receptor. Entonces pueden sufrir varias reflexiones que dependen del ángulo del que salen los rayos, y esto genera, por ejemplo, en este caso tenemos lo que es lanzado de rayos o trazado de rayos, y tenemos aquí lo que es del rayo dominante, donde solo analizamos un rayo por cada trayecto. Entonces
Esto es lo que se basa en lo que son ambientes indoor. Tenemos algunas características de este tipo, por ejemplo, de trazado de rayos. Es que el cálculo es complejo, los tiempos de cálculo son largos. Bueno, a medida que vayan avanzando los equipos, bueno, no va a ser mucho problema. Se usa generalmente para comunicaciones de banda estrecha. También trabajamos en el dominio de la frecuencia. Aquí usamos lo que es la técnica del rayo dominante y la técnica de imagen, que nos permite verificar cuál es el punto de reflexión. Por ejemplo, aquí tenemos este punto de incidencia. Este T, por ejemplo, T tendría de imagen a T doble prima. Y aquí tenemos R. Entonces, para hallar el punto de reflexión, tendríamos que trazar una línea entre la imagen y el receptor. Y hallaríamos el punto de recepción, el punto de reflexión. En el otro caso también sería lo mismo. Entonces, en la otra superficie de reflexión, tendríamos también que la T. Entonces, T' sería la imagen de T. Y entonces deberíamos trazar una línea recta hacia R para hallar el punto de reflexión y podríamos hallar los rayos que llegan hacia el receptor. Entonces, a medida que aumenta el número de rayos, aumentará la complejidad de este modelo. Bien, esto sería lo más importante en lo que respecta a lo que son los modelos de propagación al interior. Vamos a hacer unos 2 ejercicios para ver cómo se aplica cada uno. Bueno, el modelo, específicamente el modelo I2R P1238. Entonces, aquí tenemos el ejercicio 1, que nos especifica, dice, calcular la potencia de recepción en un edificio de oficinas para una wireless LAN que funciona a 2.4 GHz, para un punto que está ubicado a 15 metros del access point. Si el access point tiene una potencia de 100 miliwatts y una antena de 1 dBi. Entonces nos piden calcular lo que es la potencia de recepción. Entonces tenemos el siguiente escenario. Tenemos que el transmisor está ubicado aquí y queremos averiguar en un punto ubicado a 15 metros, por ejemplo, por aquí. Queremos averiguar cuánto vale la potencia de recepción en un punto ubicado a 15 metros. Bien, entonces, aquí, como les decía, vamos a aplicar lo que es el modelo P1238. Ya, entonces aquí esta recomendación especificaba que la pérdida L es igual a 20 logaritmo de la frecuencia más N por el logaritmo de la distancia D más LF de N y menos 28. Entonces vamos a calcular, dice, la potencia de recepción. Entonces, ¿qué necesitamos para la potencia de recepción? ¿O qué es igual a la potencia de recepción? Entonces, la potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión más la ganancia de la antena de transmisión y menos las pérdidas del trayecto. No tenemos datos del receptor, entonces solo dejaríamos hasta la pérdida. Entonces, este punto está ubicado en el mismo piso del transmisor. ¿Ya? Entonces aquí, al estar ubicado en el mismo piso, tendríamos que LF es 0. Ya que está ubicado en el mismo piso. Entonces tendríamos que averiguar lo que es el factor de N. Como dice que es un edificio de oficinas y trabaja 2.4, revisemos la recomendación para ver qué dice el valor de N. Entonces, el valor de N para un edificio de oficinas a 2.4 es N igual a 30. Entonces tenemos que también que N es igual a 30 para oficinas. Entonces tendríamos que la pérdida va a ser igual a 20 logaritmo de 2000
400 más 30 por el logaritmo de la distancia en metros, que sería 15, menos 28. O sea, como es 0, lo descartamos. Entonces, realizando este cálculo, obtendríamos que la pérdida es igual a 74.88 decibeles. Ya, entonces ya tenemos todos los datos para calcular lo que es la potencia de recepción. Nos dan la potencia de transmisión, que es de 100 miliwatts. Entonces, para trabajar con decibeles tendríamos que transformar a dBm esta potencia. Entonces sería que la potencia de... Entonces la potencia de transmisión sería igual a 10 el logaritmo de 100 miliwatts, que va a ser igual a 20 dBm de potencia de transmisión. ¿Ya? Entonces con esto ya podemos calcular lo que es la potencia de recepción, que sería igual. Entonces la potencia de recepción va a ser igual a la potencia de transmisión, que es 20 dBm más la ganancia de la antena de transmisión, que es 1 dBi, y menos la pérdida, que es 74.88 decibeles. Entonces esto nos va a dar igual a menos 53.88 dBm. Y tendríamos calculada la potencia de recepción en un punto a 15 metros del transmisor. ¿Ya? Entonces, como ven, es bastante sencillo. Hagamos otro ejercicio. En cambio, aquí tenemos, nos especifican calcular el número de access points necesarios para cubrir un piso de un hotel que tiene paredes de ladrillo de separación. La potencia del AP a utilizar es de 50 miliwatts y su antena de 1 dBi. Se debe garantizar una buena recepción en las habitaciones. Entonces vamos a planificar cuántos access points deben haber en un piso de hotel, para que queremos que todas las habitaciones tengan un buen nivel de recepción. Entonces, ¿qué significa? Bueno, el hotel es un hotel de un solo piso, o vamos a planificar en un piso. ¿Cuántos access points? Que tiene de 30 metros por 20 metros. Entonces, para una buena recepción, una buena recepción en Wi-Fi, en este caso vamos a trabajar con Wi-Fi, pongámosle con frecuencia igualmente a 2.4 GHz. ¿Ya? Entonces, para tener una buena recepción, se debe tener unos valores de la señal de recepción entre menos 40 la potencia de recepción a menos 60. O sea, con esto tenemos una buena recepción. Entonces podríamos escoger una potencia, pongamos una potencia intermedia, que sería que escojamos una potencia, digamos que es de menos 50 dBm, pero aquí es dBm, entonces aquí, igualmente acá, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una idea sería, podríamos ir calculando a la distancia cuánto es la señal, ir viendo, o si no, podríamos ir viendo a qué distancia tendríamos esta potencia.
con respecto al access point. Entonces para eso deberíamos determinar la distancia en la que cubre un access point en ese tipo de escenarios. Entonces vamos sacando datos. Entonces, por ejemplo, tenemos que de potencia tiene 50 miliwatts. Entonces el primer paso sería obtener la potencia en dBm. Sería potencia 10 logaritmo de 50 miliwatts, que va a ser igual a 17 dBm. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Recuerden que la potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión más la ganancia de transmisión y menos las pérdidas que tenemos en el trayecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Como conocemos la potencia de recepción, conocemos la potencia de transmisión y la ganancia de la antena, entonces podríamos despejar L. Entonces L despejando va a ser igual a menos la potencia de recepción más la potencia de transmisión y más la ganancia de la antena de transmisión. Entonces vamos a encontrar hoja. Entonces vamos reemplazando datos. Entonces sería L es igual a menos la potencia de recepción más la potencia de transmisión y más GT o la ganancia de la antena de transmisión o del access point. Entonces sería menos 50 dBm, que es la potencia de recepción que queremos garantizar en el hotel, ¿no? Entonces, más la potencia que sería los 17 dBm y más la antena que tiene de 1 dBi. Ya, si aplicamos, nos va a resultar que L es igual a 68 decibeles. Ya, entonces, de acuerdo a la P1238, teníamos que L va a ser igual a 20 logaritmo de la frecuencia más n logaritmo de la distancia más L f de n menos 28. En este caso, como estamos en el mismo piso, L de f de n será 0. El valor de n, como tenemos un edificio tipo hotel, es decir, un edificio tipo, podríamos decir que es un edificio de paredes de ladrillo, que es un edificio tipo residencial, entonces aquí el valor de n sería, veamos la recomendación. En 2.4 tenemos que el edificio residencial tiene un valor de n igual a 28. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que n es igual a 28, porque es un edificio tipo residencial, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Queremos saber, ya tenemos la pérdida, que es aquí. Entonces, sabemos la frecuencia, entonces, ¿qué podríamos hacer? Despejar la distancia. Es decir, esa distancia va a ser el radio de cobertura que tendrá el access point. Entonces, si despejamos el logaritmo de la distancia, va a ser igual a L menos 20 logaritmo de la frecuencia más 28
sobre n. Entonces luego, si despejamos la distancia, sería el antilogaritmo, que sería 10 elevado a la L menos 20, el logaritmo de la frecuencia, más 28 para n. Entonces va a ser igual 10, reemplazando datos ya. Entonces vamos, que sería, tendríamos L que vale 68 decibeles menos 20 el logaritmo de 2400 más 28, y para n que vale 28. Entonces la distancia que vamos a obtener, que tenemos, es 10.33 metros, que aproximadamente lo podríamos dejar como una cobertura de 10 metros, que va a tener cada uno de los access points en esas condiciones. Entonces nos pedía el ejemplo que determinemos cuántos access points vamos a tener. Entonces debemos regresar al plano. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos distribuir para poder cubrir con cada access point con una cobertura de 10 metros. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos probando la cobertura. Por ejemplo, nos dice que tiene 10 metros. Aquí, bueno, aquí está en escala, aquí tenemos 30 centímetros por 20 centímetros y 10 centímetros. Bueno, igual estamos con una escala. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo, por ejemplo, ubicar aquí un access point, por ejemplo, y trazaría la cobertura. Entonces, digamos ahí. Entonces yo trazaría la cobertura, por ejemplo, de ese access point que está ubicado en esa esquina. Luego podría ubicar, por ejemplo, aquí el otro access point. Allí, ya. Entonces mira, entonces ahí con esos 10 ya podría cubrir. Y también si ubicara uno en el centro, por ejemplo, tenemos aquí. Entonces ahí más o menos tendría una cobertura con un buen nivel de recepción usando 3 access points, ¿no? Entonces, bueno, depende también de su criterio, ¿no? Si ustedes quieren ubicarlos de otra manera, entonces podría ser, por ejemplo, ubicar otro aquí, o otro aquí, pues estaríamos 4 en ese caso. Entonces ahí, entonces de esta manera podemos, por lo que es dimensionar el cálculo de cobertura de lo que es este tipo de sistemas en interiores.